referencia a algunas de las fechas que a nivel calendario vivimos cada uno de nosotros, es decir, el 14 de febrero muchas veces se es apropiado el hablar acerca de lo que es el amor, acerca de lo que es la amistad, así como un 10 de mayo y su domingo más próximo, es también muy común el dar algún mensaje relacionado con la maternidad. De manera que en esta ocasión, yo creo que todos podemos saber cuál es la fecha más reciente festiva de acuerdo al calendario, que fue unos días para atrás, el 2, ¿verdad? El 2 de febrero. Algunos tienen todavía el olor a tamalito ahí por ahí, ¿sí? Entonces, y más que nada, este tipo de temáticas, mis hermanos, nos ayuda mucho porque en domingos o semanas pasadas hablábamos algo acerca de lo que es el sincretismo, es decir, todas aquellas costumbres, creencias, prácticas que tomamos en nuestra vida y muchas veces sin convicción alguna, simplemente porque los demás lo hacen y entramos en ese remolino. Si entramos ahí también, oye, ¿por qué estás ahí? No sé, yo nomás sé que los demás lo hacen y yo también. En las marchas que normalmente se hacen también en las calles como protesta, como manifestación, muchas veces se entrevistan a personas que están ahí participando y le dicen, oye, ¿tú qué opinas de todo esto? Y no saben dar una razón del por qué la marcha en la cual están ellos también. Entonces, de manera que vamos a manejar un poquito también lo que es la convicción, o si no hay una entera convicción en cuanto a esto, sí por lo menos tener conocimiento acerca del tema. Y bien, como decía nuestra hermana Angie, el día 2 se llevó a cabo una ceremonia que tiene carácter religioso, pero también un carácter dentro de lo cultural, y precisamente hace esa fusión porque esta costumbre está fusionada tanto por el sentido religioso como también el sentido cultural. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahí algunas de las razones por las cuales se lleva a cabo esta celebración, conocido como el Día de la Candelaria o Día de las Candelas. Y bien, hay algunas, cuando ustedes se meten a pedir cierta información de cualquier tema, muchas veces no hay una razón específica, hay algunas posturas que se tienen al respecto, y bien, alguna de ellas es por una de las vírgenes que tienen en España, la Virgen de la Candelaria, y muchas veces esas costumbres también, o esas adoraciones o exaltaciones que se dan a determinados personajes, pasan muchas veces a otros lugares también. Entonces, una razón es la Virgen de la Candelaria en España, otra tiene que ver con uno de los evangelios que vamos a leer ahorita, Lucas 2, y la otra razón es también por una costumbre que tenía el pueblo judío en cuanto a la presentación de los niños delante del Señor. Y bien, vamos ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 21 en adelante. Lucas 2, verso 21 en adelante. Y el contexto anterior, ya en algunos de los temas dominicales que hemos tenido, hablábamos acerca de esto de la visita de los pastores cuando el Señor Jesús nace. Van ahí a verlo ahí a un pesebre. Y precisamente este hecho, según el Evangelio de Lucas, recordemos que Lucas no era apóstol, fue un investigador que pudo recabar toda la información por medio de aquellas personas que habían vivido directamente al lado de nuestro Señor Jesucristo, consultó a muchos testigos, y esta fue parte de la información de Lucas. Dice así, verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, hablando de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bien, otra de las razones bíblicas por la cual esta celebración de la Candelaria, una de las posturas más, es precisamente lo que nos dice ahí el verso 30, donde habla de las luces. 32, luz para revelación a los gentiles. Entonces, esta luz de la cual habla Simeón, lo relacionan con las candelas, ¿sí? Luz que vendría a alumbrar aún no solamente al pueblo de Israel, sino a los gentiles, es decir, a todo aquel que no fuese judío. Entonces vemos esas tres posturas: por causa de una virgen en España, con la luz que habla aquí Lucas, y también por causa de la presentación del niño que se lleva a cabo 40 días después del nacimiento. ¿Sí? Entonces, si nosotros usamos nuestro calendario y damos marcha atrás, vamos a ver que después del 24-25 de diciembre, precisamente en este día 2, se cumplirían los 40 días que marca según la ley de Moisés. Y bien, entonces vamos a ver brevemente, versículo por versículo, pero de una manera breve. Versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Vamos allá a Levítico 12. Vamos a corroborar por qué hicieron esto tanto José como María. Levítico 12, del 2 al 4. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces entendemos la razón del por qué 40 días después del nacimiento de Cristo es que María y José presentan al niño en el templo. Tenían que pasar los 7 días más 33 que tenían que ver con la purificación de María en este caso. Y aquí entra un tema muchas veces que ha sido parte de la doctrina del catolicismo romano en cuanto a la virginidad total de María. ¿Sí? Dice que fue concebida sin culpa original, o sea, hubo lo que le llaman la Inmaculada y concepción, tanto también al inicio como al final
de la vida del niño en su vientre. ¿Sí? Entonces aquí vemos que ella necesitó de ese rito de purificación precisamente porque había habido sangre de por medio. ¿Sí? Entonces ella necesitó de ello, de manera que no podemos hablar de esa doctrina de la Inmaculada. Bien, vamos a ir nuevamente al versículo 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Bien, esta circuncisión es muy posible que haya sido hecha ahí mismo en el lugar donde nació, en Belén. ¿Sí? Dado el estado en el que se encontraban, el trayecto que tenían que caminar hacia Jerusalén para llevar a cabo este evento de circuncidar a un bebé, posiblemente lo llevaron a cabo en la misma ciudad o en el pueblo de Belén. Verso 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, vamos a ir nuevamente a Levítico. Pero ahora al 22. Del 1 al 8. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciese flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Entonces vemos un pasaje más que habla acerca de que no podían ellos participar de las cosas santas si no hubiesen sido ellos pasado por el rito de esta purificación. Así pasamos al verso 22. En la segunda parte de ese verso, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí este evento ya lo estamos viendo en lo que se refiere al templo. Fue llevado al templo después de los 40 días después del parto que tuvo María. Entonces ya este evento se lleva a cabo en Jerusalén. Tuvieron que hacer nuevamente ese trayecto, aunque no es muy largo, pero de alguna manera, viendo el medio de transporte, puede ser caminando o en algún tipo de carreta o en algún animal, ellos se tuvieron que trasladar allí a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Vemos ahí en el verso 24, que era para ofrecer conforme a la ley. Nuevamente Levítico 12, del verso 6 al 8. Dice así: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz
hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otros para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Bien, vemos entonces que tanto José como María estaban cumpliendo estrictamente con lo que la ley de Moisés les estaba marcando. Entonces eran gente piadosa conforme a la religión judía. Entonces aquí hay un detalle, que el cordero era algo que no cualquiera podía comprar. La gente pobre no podía muchas veces tener acceso a ello. Entonces estaba la opción de ofrecer los palominos o las tórtolas, ¿sí? Que es el caso con el cual ocuparon María y José. Y aquí cabe algo dentro, algo tal vez curioso o algo teológico, es de que si bien es cierto que ellos presentaron tórtolas o palominos, pero llevaron delante de los sacerdotes, llevaron al Cordero. Sí, ahí bebito, pero llevaban al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, o que quita el pecado del mundo. Entonces, de alguna u otra manera, estaban cumpliendo con la ley en su totalidad. Verso 25 al 35. Leo rápidamente porque pasamos a ver algunas características o algo que tiene que ver con un personaje llamado Simeón. Leo solamente el 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Bien, de acuerdo a lo que acabamos de leer acerca de este personaje Simeón, vemos que era un hombre justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, es decir, conocía de las profecías y él esperaba el cumplimiento, el advenimiento de un Mesías. Pero contrario a lo que el resto del pueblo normalmente esperaban a alguien que los liberara del yugo de Roma. Este bien sabía que esperaba la consolación, esperaba una paz que solamente Cristo podía dar en la vida y en el corazón de las personas. Entonces vemos cómo este personaje, por medio del Espíritu Santo, se dio cuenta de que ese bebito que estaba en el templo, el Espíritu Santo lo lleva ahí, y ve que el niñito que lleva tanto María como José es el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dicho a esta persona. Y por el contexto podemos entender que es muy posible que este personaje, Simeón, haya sido un anciano. Así que porque parece ser que no moría sino hasta que la promesa se cumpliese en su vida. De manera que él, cuando ve este cumplimiento, su expresión que dice, el verso 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, prácticamente él está diciendo en un lenguaje entendible, Señor, ya me puedes llevar, ya puedo morir porque mis ojos han visto tu salvación. Si entonces vemos cómo ahorita, porque este personaje lo conocemos por medio de la Escritura, pero con cuántas personas el Señor es posible que haya hecho pactos o promesas personales que no están escritas aquí. ¿Sí? Entonces el Señor, por medio de Lucas, nos muestra acerca de este personaje, Simeón. Y precisamente el nombre de Simeón, su significado es Dios escucha. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es posible que este Simeón haya tenido ese deseo de ver al Mesías. ¿Sí? Y el Señor escucha su oración y es así como le da cumplimiento a ese deseo del corazón de Simeón. Y se encuentra ahí mismo, en ese mismo entorno, se encuentra, según los versos 36 al 38, una persona que aquí sí nos dice la palabra de Dios que se trataba ya de una ancianita, dice, casada por 7 años, una mujer viuda, solamente vivió casada 7 años y estuvo 84 años en un estado de viudez. Y aquí al ver a lo que no que se dedicaba en sí completamente, pero esta costumbre que tenía esta mujer llamada Ana, dice que servía al Señor. Y cuando nosotros hablamos de servicio, muchas veces entendemos que se trata de X labor.
de lavar, de hacer el aseo, en este caso en el templo, pero vemos que no, dice que servía con ayuno y oración. Y a mí me llama mucho la atención esto, mis hermanos, porque yo creo que muchas veces los seres humanos nos dejamos guiar por las apariencias de las personas. Sí, y a veces tenemos en baja o en poca estima a nuestros ancianos. Si no, ya se quedaron en el pasado, ¿qué puedo yo platicar con un anciano si no está actualizado a mi lenguaje, no está actualizado a lo que yo hago? Él ya se quedó atrás. ¿Qué puedo platicar con él? Y es bien raro lo siguiente, mis hermanos, pero sin hablar específicamente de determinado grupo religioso, pero prácticamente en todo lo que denominamos como un lugar de reunión, llámese iglesias, normalmente el grueso de las mismas en cuanto a asistencias, normalmente es tanto de mujeres, pero en su mayoría gente anciana, tanto hombre como mujer, pero gente ya de edad avanzada, así como nosotros. ¿Sí, no? Entonces, muchas veces se dice que la gente mayor de edad busca ya el asistir a lugares religiosos. Dicen, es que lo que pasa es que ya siente pasos y posiblemente está tratando de, tal vez, de recuperar lo que dejó de hacer en su juventud, en el pasado. Pero es algo muy de llamar la atención, porque en esta persona, aunque aquí ya la vemos ya de un estado de edad avanzado, pero nos habla de que esos 84 años, es decir, normalmente una mujer judía era tomada el matrimonio ya prácticamente muchas veces a partir de los 12 años. Sí, entonces, si ponemos más o menos ese estándar de la edad matrimonial, ella es muy posible que a la edad de entre los 19 y 20 años, ella haya quedado viuda. Sí, y esto nos sirve muchas veces de ejemplo, porque hoy en día pensamos que alguien que está en ese estado de viudez tiene una vida triste, de aflicción, porque quedó posiblemente sola, pero ella nos enseña que ese consuelo, que ese estado de ánimo en el Señor no depende de las circunstancias que le rodean, sino que ella conocía que había alguien que ofrece una paz que el mundo no da, y ella la buscaba de esa manera, acudiendo al lugar de reunión donde escuchaba alabanza, donde recibía enseñanza y sobre todo donde ella podía orar personalmente al Dios de los cielos. Y bien, aquí tenemos una conclusión para cada uno de nosotros, que Dios cumple sus promesas aunque al hombre le parezcan tardías. Y con esto nos remontamos al pasado, cuando Abraham recibió una promesa de que iba a tener descendencia. Y vemos que esa promesa se cumplió ya en un estado ya de vejez. ¿Sí? Pero el Señor cumple su promesa. Y muchas veces nosotros consideramos, y tal vez podamos poner muchas veces condiciones de, Señor, pues si lo vas a cumplir hasta tal edad, mejor ya para que ya ni te molestes. ¿Sí? O sea, recordemos que el Señor es el dueño de los tiempos y siempre tiene las razones por las cuales Él responde en el momento y en el tiempo que a Él le place. ¿Sí? Porque siempre detrás de todo ello hay un propósito para todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios porque estos personajes, Simeón y Ana, son de alguna manera un ejemplo que nosotros debemos de seguir, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de confiar en las promesas de nuestro Dios y el de no desistir en lo que es la oración, y también poner por ahí tal vez en consideración esta práctica del ayuno, que muchas veces pensamos que no tiene una vigencia, que no tiene una actualidad y que eso posiblemente quedó en el pasado, pero no. O sea, siempre hay una razón específica por la cual el pueblo de Dios debe y puede seguir ayunando en nuestros días. Vamos a orar. Señor Dios,